¿Alguna vez has estado tan convencido de que tenías razón que harías cualquier cosa para defender tu causa? ¿Tan apasionado por tus creencias, tan celoso en tu servicio, que te volviste ciego a la verdad que estaba justo frente a ti? El celo, sin conocimiento, puede ser la fuerza más destructiva del universo. Y la historia de hoy es sobre el hombre más celoso, más dedicado y más peligrosamente engañado de su época. Su nombre era Saulo de Tarso. Su currículum era impecable. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo en cuanto a la ley, irreprensible en cuanto a la justicia. Era la estrella en ascenso del judaísmo. Y tenía una misión: erradicar de la faz de la tierra una secta que consideraba una blasfemia peligrosa, un grupo que seguía a un carpintero crucificado a quien llamaban Mesías. Consintió en la muerte de Esteban, arrastraba a hombres y mujeres a la prisión. Y ahora, con cartas de autoridad del sumo sacerdote, cabalgaba hacia la ciudad de Damasco para cazar a más de estos seguidores del camino. No estaba haciendo el mal por placer. Creía con cada fibra de su ser que estaba sirviendo a Dios. Pero, ¿qué sucede cuando el Dios que crees estar sirviendo se interpone en tu camino y te hace la pregunta más devastadora de todas? ¿Por qué me persigues? Este mensaje es para ti, que te sientes perdido, incluso estando en un camino que parece correcto. Para ti que, quizás, en tu celo, ya has herido a personas. Para ti, que te preguntas si tus errores, tus fallas, tus pecados son demasiado grandes. Para ti que crees que ya has ido demasiado lejos en la dirección equivocada para que Dios pueda alcanzarte. La historia de la conversión de Saulo en el camino a Damasco es el mayor ejemplo de que no existe corazón demasiado duro que la gracia no pueda quebrar. No existe oscuridad tan profunda que la luz de Cristo no pueda penetrar. Y no existe vida tan perdida que no pueda ser encontrada y recibir un propósito glorioso. Hasta el final de este viaje, descubriremos no solo lo que sucedió en aquellos 3 días de ceguera y silencio, sino cuál fue la misión específica e impactante que Jesús reveló para este hombre. Una misión que transformaría al mayor enemigo de la fe en su mayor campeón. Hermanos, prepárense para cabalgar en el camino a Damasco. Vamos a sentir el impacto de la luz, a oír la voz del cielo y a ser testigos de la más radical transformación de la historia humana. Quédate conmigo, porque estamos a punto de aprender que, a veces, Dios necesita derribarnos para poder levantarnos. El mundo ordinario de Saulo era la cúspide del sistema religioso judío. Estudió a los pies de Gamaliel, el maestro de la ley más respetado. Su vida estaba dedicada a la pureza, a la tradición, a la defensa de la fe de sus padres. Veía el crecimiento del camino como un cáncer, una herejía que amenazaba la propia identidad de Israel. En su mente, arrestar, azotar e incluso matar a estos seguidores no era un crimen. Era una cirugía santa para proteger el cuerpo de la nación. Su mundo era blanco y negro. La ley de un lado, la herejía del otro. Y él era el campeón de la ley. Los fariseos que confrontaban a Jesús no eran, en su mayoría, hombres malos. Eran hombres sinceramente engañados. Creían que al oponerse a Jesús, estaban defendiendo a Dios contra un impostor. ¿En qué área de tu vida tu celo puede haberte vuelto ciego?
donde tu certeza de estar en lo correcto te impide oír la voz mansa y delicada del Espíritu. La llamada a la aventura en su propia mente era esta misión a Damasco. El texto en Hechos 9 dice que él, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para Damasco. No fue enviado, se ofreció. Era proactivo en su persecución. Su aventura era expandir su cruzada santa, llevar la purificación más allá de las fronteras de Judea. Cabalgaba no como un hombre en duda, sino como un inquisidor con una misión divina, sin saber que su verdadera llamada lo encontraría en medio del camino. Ejemplo de Jonás, recibió una llamada para ir a Nínive. Saulo, por otro lado, creó su propia llamada, en la dirección opuesta al corazón de Dios, pensando que era el llamado de Dios. Es posible estar muy ocupado haciendo la obra de Dios y aún así ir en la dirección contraria al corazón de Dios. Si le pides a Dios que alinee tus acciones con su corazón, comenta: alinea mi corazón al tuyo. La negativa de Saulo es la más activa y violenta que podemos imaginar. No está rechazando un llamado que recibió. Está en guerra activa contra el propio llamador. Cada cristiano que arresta es una negativa a la gracia. Cada amenaza que respira es una negativa al amor. Está, sin saberlo, intentando encadenar al propio Dios que profesa servir. Su negativa es la personificación de la rebelión religiosa, el esfuerzo humano por destruir la obra del Espíritu Santo. Es la antítesis del llamado. La nación de Israel rechazando a los profetas. Vez tras vez, apedrearon y mataron a los mensajeros que Dios les enviaba. La negativa de Saulo era la culminación de esta tradición de rechazo. Antes de conocer la verdad, debatía con los creyentes, ridiculizaba su fe, pensaba que estaba siendo inteligente, defendiendo la lógica. En realidad, estaba en guerra contra el propio Dios que intentaba alcanzarme. Y entonces, en el apogeo de su furia, el Maestro lo intercepta. Y yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. No era una luz común. Era una gloria que lo derribó de su caballo, lo postró en el polvo. Y entonces la voz, una voz que nunca había oído, pero que su espíritu conocía. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». El Maestro se revela no como un argumento teológico, sino como una persona. La pregunta no es ¿por qué persigues a mi iglesia? Es ¿por qué me persigues a mí? Jesús se identifica tan completamente con sus seguidores que perseguir a uno de ellos es perseguirlo a él. El encuentro de Moisés con la zarza ardiente. Un encuentro con la gloria de Dios que lo derribó de su autoconfianza y lo comisionó para su verdadera misión. Perseguir a un hijo de Dios es tocar al propio Cristo. Si te comprometes a amar y proteger el cuerpo de Cristo, sigue este canal y comenta: «Somos un solo cuerpo». Saulo cruza el umbral. Su primera respuesta es la pregunta que lo cambia todo. ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta lo aniquila. Yo soy Jesús, a quien tú persigues.
En ese momento, su mundo se derrumbó. El blasfemo era el Señor. El hereje era el Mesías. Y él, Saulo, era el verdadero blasfemo. Y la señal física de este giro fue la ceguera. Y Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. El hombre que se enorgullecía de su visión, de su discernimiento, ahora estaba en tinieblas totales, necesitando ser llevado de la mano. Entró en Damasco no como un conquistador, sino como un prisionero ciego y cautivo del rey al que vino a combatir. El profeta Balaam y el asna. Estaba ciego al ángel del Señor en el camino, hasta que Dios abrió los ojos de su asna y luego los suyos. La ceguera de Saulo fue un acto de misericordia para abrir sus ojos espirituales. A veces Dios necesita cegarnos a nuestra propia sabiduría para que podamos ver la suya. Dale me gusta a este video ahora si estás dispuesto a que te abran los ojos, cueste lo que cueste. La prueba ahora es interna. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. 3 días, el mismo tiempo que Jesús estuvo en la tumba. Para Saulo fue un sepelio, el entierro de su orgullo, de su teología, de su identidad. El enemigo era cada pensamiento de su pasado. La prueba era el silencio, la oscuridad, el ayuno. Sin la distracción de la vista o de la comida, fue forzado a confrontar la enormidad de su pecado y la magnitud de la misericordia que lo perdonó. Mientras tanto, Dios ya estaba preparando a su aliado improbable, un discípulo llamado Ananías. Jonás en el vientre del gran pez, 3 días en la oscuridad, un tiempo de confrontación y arrepentimiento que lo preparó para su segunda oportunidad. Para Ananías, la orden de Dios de ir a buscar a Saulo parecía una locura. Estaba siendo enviado a la guarida del león. La respuesta de Jesús a Ananías revelaría el propósito increíble que Dios tenía para el hombre que todos temían. ¿Alguna vez has pasado por un período de oscuridad en tu vida? ¿Puedes ver ahora cómo Dios pudo haber usado ese tiempo para moldearte? La oscuridad es esta cámara de silencio y ayuno en la calle llamada derecha. ¿Y qué hace Saulo? Ora. Por primera vez en su vida, ora de verdad. No las oraciones memorizadas de un fariseo, sino el clamor quebrado de un pecador que ha encontrado la gracia. Y Dios oye. Le dice a Ananías, porque he aquí, él ora. Esta fue la prueba para Ananías de que la transformación era real. La aproximación de la oscuridad para Saulo fue la aproximación de la luz para su alma. Estaba siendo deshecho para ser rehecho. La oración del publicano en el templo. Oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Simple, humilde, venida del fondo del pozo. Fue la oración que lo justificó. La oración sincera de un corazón quebrantado es la música que el cielo se detiene a escuchar. Si eliges la oración de la humildad, dale me gusta. La prueba suprema. Ananías, venciendo su miedo, obedece. Entra en la casa, encuentra al temido perseguidor y hace lo impensable. Puso sobre él las manos. Y sus primeras palabras no son de acusación, sino de aceptación. Hermano Saulo, hermano, lo recibe en la familia.
El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. La prueba final para Saulo era la humildad de recibir el toque y la bendición de un hombre al que vino a arrestar. La restauración de Pedro. Jesús lo llamó de nuevo al ministerio, confiándole sus ovejas, mostrando que el fracaso no era el fin. Y la respuesta de Jesús a Ananías fue: «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». La misión de Saulo nació en la revelación que Ananías recibió. Declara con fe: «Dios me escogió, aun conociendo todas mis fallas». La recompensa es la sanación y la plenitud. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. La ceguera física, que representaba su ceguera espiritual, es removida. Y entonces fue bautizado, y habiendo comido, fue fortalecido. La recompensa es la restauración completa. Visión espiritual, visión física, integración en la comunidad de fe a través del bautismo y fortalecimiento físico. Es un hombre nuevo. La sanación del ciego Bartimeo. La primera persona que vio fue a Jesús. Saulo, al recuperar la vista, ve por primera vez el mundo a través de los ojos de Cristo. Dios no hace una obra a medias, Él restaura por completo. Si crees en el poder restaurador de Jesús, comenta: «Restáurame, Señor». El camino de regreso de Saulo comienza de forma inesperada. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquel que había venido para arrestar, ahora se sienta para aprender. Aquel que había venido como lobo, ahora vive entre las ovejas. Este es el camino de la humildad, de la comunión. Necesitaba ser discipulado por aquellos a quienes vino a destruir. Es el camino de regreso a la familia que intentó aniquilar. El regreso del hijo pródigo no volvió como maestro, sino como siervo, dispuesto a reaprender lo que significaba vivir en la casa del Padre. Su resurrección es su explosión en el ministerio. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Inmediatamente va a los mismos lugares donde planeaba arrestar a los creyentes y hace lo contrario. ¿Y el resultado? Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? El perseguidor resucitó como predicador. Su transformación era tan radical, tan innegable, que se convirtió en su mayor testimonio. La resurrección de Cristo, la prueba irrefutable de su identidad. La transformación de Saulo era la prueba irrefutable del poder de la resurrección de Cristo en la vida de una persona. La herramienta, el propósito que Saulo, ahora llamado Pablo, trae de su experiencia para el mundo es la revelación de la gracia de Dios para todos los pueblos. Se convierte en el instrumento escogido, el apóstol de los gentiles. Su vida se convierte en la prueba de que la salvación no es por obras de la ley, de las cuales él era un maestro, sino únicamente por la fe en la gracia de Jesucristo. El propósito que él retorna es el mensaje que él mismo personifica. Si Dios pudo salvarme y usarme a mí, el primero de los pecadores, Él puede salvar y usar a cualquiera.
La Gran Comisión. Pablo se convirtió en el mayor ejecutor de la Gran Comisión, llevando el Evangelio hasta los confines de la tierra, probando que el mensaje era para todos. ¿Cuál es tu camino a Damasco? ¿Estás cabalgando con tu celo, con tu religión, con tu justicia propia, pensando que estás sirviendo a Dios, pero quizás en el fondo solo estás persiguiendo su obra? Tal vez la crisis en tu vida, la luz que te derribó, la ceguera que te humilló, no sea el castigo de Dios, sino su intervención misericordiosa para detenerte antes de que vayas demasiado lejos. Jesús te está haciendo la misma pregunta hoy. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué persigues mi voluntad para tu vida con tu terquedad? ¿Por qué persigues a mis hijos con tu juicio? La misma voz que derribó a Saulo te está invitando a rendirte. Y la misma gracia que lo transformó está disponible para transformarte a ti. No importa cuán lejos hayas ido, la luz de Cristo es más fuerte que tu oscuridad. Saulo entró en Damasco ciego, pero salió de allí viendo de verdad por primera vez. Que tú, hoy, permitas que la luz de Cristo te encuentre en tu camino, te derribe del caballo de tu orgullo y te levante con un nuevo nombre y un nuevo propósito. Si te ha conmovido esta historia de transformación radical, suscríbete a este canal ahora y activa la campana. Queremos ayudarte a caminar en tu nuevo propósito. Todos conocemos a alguien que piensa que ha ido demasiado lejos para ser perdonado. Sé el Ananías en la vida de esa persona. Comparte este video con ella. Muéstrale el poder de la gracia de Dios y celebra tu propia transformación comentando #no más yo, más Cristo. Pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15.